Egunon, ¿qué tal? Después de esta entrevista creo que va a Bruselas. Sí, hoy toca subir realmente. No hay descanso. Supongo que estará siguiendo con atención también las negociaciones sobre Ucrania. De momento continúan esas negociaciones en Arabia Saudí. Hoy sabremos qué han acordado Estados Unidos y Rusia, porque de momento no tenemos mucha más información sobre ese primer encuentro en Riad. Y mientras tanto, ¿Europa qué posición debe tomar? Bueno, pues claro que estamos siguiendo con mucha atención y desde luego no porque vaya pasando el tiempo, creo que debemos de perder la capacidad de cierta perplejidad, ¿no? Tú introducías la noticia diciendo negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. Insisto, por mucho que pase el tiempo, no podemos acostumbrarnos a que dos grandes potencias se junten a negociar y a discutir qué van a hacer con un tercer país, Ucrania. Me parece un escándalo y que refleja perfectamente la gran crisis que el modelo de respeto a la legalidad internacional está teniendo a lo ancho y largo del mundo. Creo que llegado a este punto, el papel que le corresponde a la Unión Europea es ayudar a un final negociado, a un final que termine con esta guerra cuanto antes. Yo creo que es el principal objetivo que hay sobre la mesa. Insisto, creo que el camino que ha adoptado la Unión Europea no es el aconsejable en estos momentos. La semana pasada, hace un par de semanas, en el último pleno, aprobamos nuevos fondos de ayuda en armamento para Ucrania, etcétera, etcétera. Da la impresión de que pues es una especie de actitud de ayuda de última hora, cuando es más que evidente que esta guerra, afortunadamente, va a terminar en un plazo relativamente corto, por lo menos en el formato guerra, ¿no? Guerra, formato bélico abierto, aunque las consecuencias de esta guerra a nivel internacional y sobre todo para Europa pues van a tener una afección, yo diría que durante bastante tiempo, y lo vamos a seguir viendo principalmente, pues que ya se está hablando de una integración de Ucrania en la Unión Europea. Ucrania es un país enorme. Si Ucrania entrara en la Unión Europea sería el país más grande de la Unión Europea, 50 millones de personas. No estamos hablando de Moldavia, por ejemplo, ¿no? Un país pequeñito que puede ser fácilmente absorbido. Estamos hablando de un país que va a suponer un gran esfuerzo, no solamente político, sino económico, a los bolsillos de todos y cada uno y cada una de los europeos. Hasta que se llegue a ese desenlace deseado, sin duda, Sí. de final de la guerra en Ucrania, hay pasos intermedios y veremos cómo se van situando, porque lo cierto es que en las negociaciones, en esa ecuación, la Unión Europea no entra tal y como se plantea en estos momentos, bajo la batuta de Estados Unidos. Y ante esa situación, en ese contexto, la Unión Europea va forjando su modelo de seguridad, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál debe ser ese modelo de defensa? Bueno, es que, volviendo a la introducción, es que yo creo que es correcto que la Unión Europea no esté en esas negociaciones, al menos como sujeto negociador. No tendría por qué estar, pero tampoco tendrían por qué estar los Estados Unidos, ¿no? Pero se están planteando las cosas en unas coordenadas que son totalmente inaceptables, ¿no? Ucrania, desgraciadamente, va a tener una situación posguerra que está marcada porque, en primer lugar, porque Estados Unidos ya va a quedarse con todas las riquezas en materiales de tierras raras, minerales, etcétera, etcétera, en una situación de expolio y probablemente con la pérdida de parte de su territorio, ¿no? Y la Unión Europea, insisto, yo creo que el papel que tiene es facilitar una solución dialogada de cara al futuro. Pero, desde luego, nosotros pensamos que el planteamiento que se ha puesto sobre la mesa con el famoso ReArm European Union, pues no es la solución y es altamente contradictorio, además, con la famosa autonomía estratégica europea que se nos viene vendiendo en los últimos años por todas partes. Una autonomía estratégica europea con la que, sobre el papel, podemos estar de acuerdo como definición, ¿no? En la medida que Europa, evidentemente, tiene que ser suficientemente autónoma para responder a sus necesidades y, evidentemente, para también jugar un papel en el reparto del poder mundial, en esa multipolaridad. Pero nosotros lo venimos diciendo y lo volvemos a decir, la autonomía estratégica europea es totalmente incompatible con la pertenencia a un esquema militar como es la OTAN de la mayoría de los estados de la Unión Europea. ¿Por qué?
en estos momentos, con el acceso de Trump a la Casa Blanca, se está viendo evidentemente muy a las claras cuál es la cara real, ¿no?, de la posición norteamericana. La OTAN responde a un esquema militar que pretende ser pues la herramienta de coerción de la política exterior norteamericana, ¿no? Es evidente que a la Unión Europea ese esquema de seguridad le ha resultado bastante barato, en la medida que Estados Unidos viene pagando el 60 y pico %, ¿no?, del costo del mantenimiento de la estructura militar de la OTAN, pero a cambio de que esa estructura militar sirva a los intereses del liderazgo de los Estados Unidos y con un mando militar de los Estados Unidos, ¿no? Y a mí me parece, insisto, que es totalmente incompatible con ninguna autonomía estratégica para Europa, y que mientras este esquema esté sobre la mesa y la propuesta de rearme parte de esa visión, de seguir formando parte de algo en el esquema internacional junto a los Estados Unidos, pues eso está abocado al fracaso. Esa estrategia de rearme viene precisamente porque ese esquema se ha roto. Donald Trump ha roto las relaciones internacionales tal y como las conocíamos hasta ahora, y en ese nuevo tablero, la Unión Europea se va situando. Incluso también las empresas de la Unión Europea, que ven que puede haber una oportunidad de negocio en esa estrategia de rearme, o en el calificativo que finalmente le den, porque el nombre tampoco gusta. ¿Cree que tienen que abstenerse de entrar ahí, en esa oportunidad de negocio? Bueno, nosotros no creemos que realmente un rearme sea oportunidad para nada. Plantea esta posición de rearme, tiene su fundamento en una visión de las relaciones internacionales que es la que Estados Unidos tradicionalmente ha trasladado al mundo, ¿no? Esa visión de que todo es un juego de suma cero, en lo que un Estado gana lo pierde otro, donde se abandona cualquier posibilidad de cooperación, de respeto mutuo, de entender que las relaciones internacionales son entre partes iguales, sino que es un esquema de imposición y de perseguir unos objetivos y una agenda cueste lo que cueste. Parte de considerar, por ejemplo, unas relaciones internacionales que parten de que la Unión Europea considere desde la casilla de salida que tanto Rusia como China son los enemigos a batir. Y yo creo que en estos momentos es realmente difícil pensar que la Unión Europea pueda aspirar a establecer un esquema de seguridad con permanencia abiertamente contra Rusia, que es, no olvidemos, a nosotros nos queda un poquito más lejos porque vivimos en el sur de Europa, pero que es nuestro vecino inmediato, un país con 150 millones de habitantes, el país más grande del mundo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que lo que está ocurriendo con el embargo de la Unión Europea, las sanciones de la Unión Europea a Rusia, el resultado de todo esto, pues es una muestra evidente del erróneo de estas políticas, ¿no? Se presentó el embargo como una reacción a la invasión de Ucrania, algo que es totalmente, absolutamente fuera de cualquier entendimiento de la legalidad internacional, por supuesto que sí. Eso no tendría que haber ocurrido nunca, pero lo que ha ocurrido es que con esas políticas de embargo, la Unión Europea, una región política netamente exportadora, pues se da un tiro en el pie al cerrarse a sí misma un mercado próximo de 150 millones de personas, ¿no? Por lo tanto, pues hay algunas preocupaciones, evidentemente, por la nueva situación internacional a las cuales hay que hacer frente, pero no desde luego con este esquema que hay en el Plan Rearm. Y además, está la amenaza de aranceles. ¿Creen que la Unión Europea tiene que responder con la misma moneda? Bueno, cuando un país del tamaño de Estados Unidos ataca, entre comillas, de esta manera, en el plano comercial es muy difícil no responder con medidas recíprocas, ¿no? Pero las medidas recíprocas yo creo que están siendo realmente muy tímidas. Se nos presentan como grandes decisiones el decir que a partir de ahora, dentro de poco, comprar una Harley Davidson va a ser mucho más caro. Quiero decir, suena un poco a chiste. Si de verdad queremos hablar de la influencia de los Estados Unidos en Europa, que parece ser ya deja de ser un aliado, parece que eso cada vez es más comúnmente aceptado, pues vamos a hablar no solamente de la política arancelaria, vamos a hablar de otras muchas cosas, ¿no? A fecha de hoy hay 275
e instalaciones militares de los Estados Unidos en toda la Unión Europea, de mayor o menor tamaño, 275. 100.000 efectivos norteamericanos del ejército norteamericano sobre suelo europeo. ¿Vamos a hablar de eso o no vamos a hablar de eso? ¿Vamos a mantener esa presencia norteamericana en esos términos de un país que parece ser ha dejado de ser aliado? Eso es realmente lo que importa y no tanto escalar una guerra arancelaria que todos sabemos a dónde nos lleva, ¿no? Hay que escalarla porque parece ser que no hay otra solución, pero eso al final pues vuelve a otra situación de partida cuando el tiempo escampa, ¿no? Pero realmente el gran problema de las situaciones, el gran problema de las decisiones que está tomando la Unión Europea respecto a Estados Unidos es que todavía no quiere creerse que Estados Unidos quiere soltar de la mano a Europa. Y hay un último intento por parte de las élites europeas para seguir agarradas a esa mano estadounidense en lo que se refiere al esquema de seguridad y otros. Y usted aboga por romper relaciones. No es que las rompamos, es que tenemos intereses diferentes. Yo creo que las relaciones tienen que basarse en aceptar pues unas relaciones entre iguales, de tú a tú, en las cuales si hay que compartir algo tendrá que ser porque los intereses de ambas partes están contemplados y no como en estos momentos donde esa relación personificada de alguna manera, ¿no?, lo que supone la OTAN, pues sirve a la política exterior norteamericana y está dirigida por los Estados Unidos. No me sirve de nada decir que a Europa le sale barato, porque al final las decisiones quien las toma es Estados Unidos y sirve a esa política estadounidense, que puede ser buena o mala. Nos llevaría mucho tiempo hablar de eso, evidentemente, y también tenemos una opinión al respecto, pero desde luego no son los intereses europeos, ¿no? Y Europa, en esa filosofía de autonomía estratégica europea, tendría que velar por una política exterior y un posicionamiento en la política global, en la política mundial, en ese terreno de la multipolaridad, que tuviese como objetivo defender los intereses de Europa en el mundo. Entre tanto, Europa trata de construir su propia estrategia. Hemos hablado del ámbito de la defensa, pero también en el ámbito de la competitividad. Ahí está la brújula de la competitividad que presentó von der Leyen. Recientemente se han flexibilizado las condiciones al sector de la automoción para que pueda seguir siendo competitivo. ¿Cree que se está avanzando al ritmo adecuado? ¿Se están dando los pasos correctos? Nos preocupa enormemente porque lo que en los primeros momentos, ¿no?, cuando se empezó a hablar del Pacto Verde y de los objetivos de descarbonización, etcétera, etcétera, empezaron a surgir posiciones claramente negacionistas, ¿no?, que incluso negaban el cambio climático, etcétera, etcétera. Y si vemos bien, esas posiciones han evolucionado. Ahora ya poca gente se atreve abiertamente a decir que el cambio climático es un invento, que no es necesario hacer una inversión para frenarlo, etcétera, etcétera. Pero esas mismas posiciones están ahora instaladas en el retardismo, ¿no? En decir, bueno, esto viene, esto parece ser que va a ser así, vamos a intentar frenar la aplicación de todos estos objetivos y estas medidas. Es la presión que se está haciendo ahora sobre las instituciones europeas. En algunas de ellas ya se han hecho cesiones, como es la que estamos hablando de cara al sector automovilístico, o también en todo lo que se refiere a deforestación, etcétera, etcétera. Ahí también hubo una presión muy fuerte de los lobbies madereros que finalmente consiguieron ralentizar esos objetivos marcados inicialmente por la Comisión Europea y también por el Parlamento. Y tenemos ese gran riesgo de que ahora, en una situación, ¿no?, de belicismo, militarismo, etcétera, etcétera, gran inversión en rearme, ya el discurso que se está poniendo sobre la mesa es que es tan grande la cantidad de dinero que hay que dedicar a eso porque es carísimo. Ya se está hablando de un fondo de 800.000 millones de euros, que probablemente otros objetivos como el de la descarbonización o otros en políticas sociales, etcétera, etcétera, van a tener que esperar, porque esto es como la economía de casa. Cuando tú te excedes demasiado de parranda los fines de semana, pues luego tienes serias dificultades para abordar los gastos que son inevitables. Y aquí lo que puede ocurrir es que las políticas de rearme, puede ocurrir más que puede ocurrir, es seguro que va a ocurrir. Las políticas de rearme nos van a llevar a una nueva reedición de las políticas de austericidio que implican una reducción enorme, bestial, del gasto social y también del gasto público necesario para las políticas de descarbonización. Hace escasamente 2 semanas
Pedro Sánchez y el primer ministro de Finlandia coincidieron en una rueda de prensa. Finlandia hace 2 años que acaba de entrar en la OTAN y ha tenido que hacer un esfuerzo enorme en aumentar su gasto militar para acoplarse, ¿no?, al estándar exigible por la OTAN, y en la misma rueda de prensa delante de Sánchez dijo que el esfuerzo que estaba haciendo Finlandia para llegar a esos niveles de exigencia de rearme, de gasto militar, ya habían ocasionado recortes dramáticos en políticas sociales en Finlandia. En Finlandia. Imagínense que no puede pasar aquí, ¿no? Y por lo tanto, este es uno de los grandes riesgos que vamos a tener que abordar en el corto plazo. Toda esta tendencia, esta gran fiesta del rearme y del gasto militar nos va a ocasionar en el corto y medio plazo serios problemas en lo que se refiere a nuestra calidad de vida y a los servicios públicos. Aunque hay empresas aquí, estoy pensando en Mondragón, por ejemplo, el otro día su presidente decía que no van a producir armas, pero que en el campo de la ciberseguridad pueden entrar y creen que puede haber ahí una ganancia importante. Bueno, no me parece mal. Ciberseguridad, habría que definir de qué estamos hablando, pero evidentemente tenemos que tener inversiones y tenemos que tener empresas punteras en ciberseguridad. Y si empresas de aquí, de nuestro tejido propio económico, están dispuestas a hacer ese trabajo, me parece importante. Pero en esas declaraciones yo creo que además hay otro aspecto más positivo, y es que un actor económico de la altura de la corporación Mondragón, que podría arrojarse tranquilamente en brazos, ¿no?, del discurso del rearme belicista y de esta nueva carrera armamentística que se quiere poner en marcha, y que podría hacerlo en busca de un beneficio rápido y parece oportuno en estos momentos, no lo hace. Y si no lo hace es también porque hay una consideración de que toda esta fiebre armamentística, pues no, yo creo, no tiene muy buena consideración social, y que hay que palparse mucho la ropa a la hora de tomar decisiones en torno a esta materia. Tampoco tiene buena consideración social en los pueblos en los que les toca, al menos, la implantación de parques de renovables. Sí. Y ahí podemos enganchar con el debate sobre la transición energética que se está planteando también. ¿Hay alguna experiencia europea que pueda servir de referencia para convencer a quienes no quieren esas infraestructuras en su pueblo? ¿Hay alguna manera de convencerles? Bueno, yo entiendo que alrededor de este tema hay un problema grande, y es que todos a priori, ¿no?, desde la casilla de partida, todos y todas estaríamos a favor de las energías renovables, pero que luego evidentemente también tienen un peaje en muchas ocasiones, principalmente para las zonas donde se instalan. Y se da este fenómeno que vienen a llamar no en mi patio trasero, ¿no? A nadie le hace gracia que coloquen una instalación de este tipo cerca de su casa. Eso es entendible, pero por otra parte, bueno, pues creo que falta una labor importante institucional, pública, de hacer entender a la población de que la implicación de la ciudadanía en el despliegue de renovables, bueno, pues tiene que llevar consigo también ciertas series de compromisos, ¿no? Y probablemente a muchos ciudadanos lo que nos tocará es pues entender que igual lo que nos van a instalar cerca de casa se hace por proteger un bien mayor, que es nuestra autosuficiencia energética. Pero desde luego el debate va mucho más allá de la aceptación o no de una instalación cerca de casa. El debate pasa en primer lugar por la falta de planificación que desgraciadamente tenemos en este país al respecto, donde estamos viendo que hay una especie de subasta, ¿no?, de instalaciones, de supuestas instalaciones de renovables sin ningún tipo de ordenación ni criterio más allá del municipal, que se está dejando en manos de los ayuntamientos la responsabilidad del despliegue de este tipo de energía. Es totalmente inaceptable, y que luego probablemente, me preguntaba por modelos en Europa, hay lugares donde esto se está haciendo de una manera más ordenada y donde hay empresas públicas, mayoritariamente y de capital público, quizás eso también habría que verlo, que son las encargadas del despliegue de estas nuevas tecnologías energéticas, y que además bueno, pues se hace con una visión más allá de la afección al municipio, ¿no?, con una visión
de Estado y de autosuficiencia energética para un país que al fin y al cabo es lo que necesitamos. Aquí también hubo una experiencia en esa línea, ¿no? Estoy pensando en StarCraft, que finalmente tampoco consiguió el respaldo de municipios precisamente donde Euskal Herria Bildu tenía fuerza. Sí, probablemente por este fenómeno que hablábamos antes, ¿no? De que a nadie le parece aceptable tener algo así cerca de su lugar de residencia. Pero yo creo que hay un previo a todo eso, ¿no? Además del modelo, que por supuesto es importantísimo, yo echo en falta enormemente una planificación pública al respecto. Esto no puede ser, como es hasta ahora, una subasta entre empresas que al fin y al cabo lo único que están buscando es un beneficio económico. Tiene que primar un criterio público de ordenación y de explotación de las energías renovables. En este contexto de incertidumbre, de grandes debates globales, ¿queda espacio en Bruselas para reivindicar la soberanía del pueblo vasco, incluso la independencia? Lo digo porque esta misma semana regresa a los ayuntamientos aquí el debate sobre la independencia. El movimiento EUN ha introducido mociones en un centenar de municipios, empezando mañana en Durango. Y después de esta acción se van a disolver porque dicen que no hay pulso independentista, ha perdido fuelle de alguna manera y tampoco consiguen que la élite independentista, esto es literal y se refiere lógicamente a Euskal Herria Bildu, pues apoye estas iniciativas. Bueno, yo creo que evidentemente todo lo que nos está tocando, los tiempos políticos que nos están tocando vivir a nivel europeo y el calibre, ¿no? de todas estas grandes decisiones a las cuales pues Europa está abocada a tomar fíjese, todo el tema de rearme, el modelo de seguridad europeo, ¿no? Cuando Estados Unidos ha tomado las decisiones, etcétera, etcétera, estamos hablando de un nuevo tiempo internacional y particularmente para Europa. Y no podemos olvidar que Euskal Herria está en Europa y que las decisiones que se tomen en Europa van a afectar al 100% al futuro de este país. En ese contexto, yo creo que tenemos que tener muy presente que tenemos una vocación de formar parte de ese concierto europeo, pero desde una identidad propia y desde una posición propia como Estado, y que probablemente esa sea la única posibilidad que este país va a tener para sobrevivir en un futuro. Un Estado que tiene que ser fruto de la decisión libre de la ciudadanía vasca, como no puede ser de otra manera, y en ese camino es donde nos podemos encontrar con todos aquellos y aquellas que coincidan en esa percepción, ¿no? Hoy en día, bueno, pues no sé si es mayoritaria o no la percepción independentista al respecto en el país, pero ese es el objetivo que tenemos que marcarnos entre todos y todas, que el pulso independentista, ¿no? Utilizando esa misma terminología, sea mayoritario en el país y que permita, por medio de una decisión democrática, configurar un Estado libre en Europa. Precisamente, y esta es la última, esta noche en el programa 12 Minutos de TV2 se ofrecerá la última entrevista que va a ofrecer Andoni Ortuzar en televisión y después de los trabajos que se han realizado entre los partidos, los contactos para avanzar en el autogobierno, se muestra optimista porque pueda haber un acuerdo entre el PNV, Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista. ¿Usted cree que esta vez sí se ha podido establecer un suelo común? Bueno, pues lo desconozco. En mi posición de modesto eurodiputado dentro de Euskal Herria Bildu, desconozco cómo están esas relaciones y en qué términos se encuentran. Venía oyendo esta noticia ahora mismo en Radio Euskadi en el coche cuando me dirigí a estos estudios y pues me ha parecido muy, muy interesante que Andoni Ortuzar hable en esos términos y con ese positivismo que trasladaba, ¿no? Ojalá esta actitud sea mantenida por el próximo presidente del Euskadi, Buru Batzar, y realmente, bueno, pues esas posibilidades fructifiquen y lleguen a buen término. Creo que como país nos lo merecemos. Pues Fernando Barrena, europarlamentario de Euskal Herria Bildu, nuestro invitado esta mañana. Es que